Hola, gloria al Dios Altísimo, Todopoderoso, que es nuestro ayudador, nuestro sustentador, nuestra roca fuerte. Démosle gracias por todas sus bondades y toda su ayuda y su socorro para nosotros a diario. Yo quiero leerte algunos pasajes, vamos a ver si no se hace tan largo, porque quiero que meditemos en el asunto de cuando Dios aparta a sus siervos. Nosotros creemos que siempre tenemos que estar a veces eh, en la cima, trabajando, laborando, afanando, metidos de lleno en las cosas. Y de repente un día Dios nos separa, nos aparta para algo. Es bueno que aprendamos a discernir eso. Porque mucha gente no lo entiende, a veces la misma persona no está entendiendo, el mismo siervo de Dios no está entendiendo que esa separación, eso apartarse es con un propósito que Dios lo está haciendo. Pero también la gente que nos ve, esa gente que está observando a esa persona, muchas veces hace comentarios pensando que está vagando, que perdió la visión, que, que, se, que se está enredando en otra cosa, que no se está ocupando de lo que tiene que ocuparse y, no, y juzga las cosas de una forma errada. Y nosotros tenemos que aprender a todas las cosas que vemos, a aprender a verlas de la forma adecuada como Dios la ve, porque de lo contrario muchas veces nos escandalizamos y erramos en lo que está sucediendo. Y por ejemplo, te voy a leer, déjame ver si te puedo leer estos pasajes. Mira, este pasaje está en Ezequiel y se llama el profeta mudo. Y dice: vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y allí te hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás de entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua al paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Algunos de estos símbolos son simbologías que se utilizan en el libro de Ezequiel. Pero de que el mandato era que se callara y se encerrara, es cierto. ¿Entiendes? Es una orden del mismo Dios que trata con el profeta Ezequiel y le da un mandado, un mandado de que se aparte y que se calle, que no hable. Por eso el pasaje se llama el profeta mudo. Pero en otro pasaje, que no lo tenemos en el Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 15 dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que le maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Aquí hubo un episodio, aquí hubo un episodio por el que Moisés tuvo que salir, pero acuérdate que ese Moisés era el libertador del pueblo hebreo.
Es decir, lo que estaba sucediendo en ese momento no era una coincidencia. Él tuvo que habitar por mucho tiempo errante. Él salió corriendo, huyendo, y en ese tiempo que él estuvo errante, en mucha soledad y en mucho, no sabemos cuánto, todo el tiempo que pasó en esa situación y la vivencia que tuvo en ese tiempo errante, ahí en ese momento fue que Dios lo preparó para la misión que Dios tenía para él. Pero ¿qué otro pasaje hay también en Primera de Reyes? En Primera de Reyes, capítulo 17. Mira cómo dice. Entonces Elías Tabista, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él la palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo te he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. En esta oportunidad, ¿a quién es que Dios le da el mandato de que vaya y se esconda en el arroyo, y que él va a mandar cuervos para que le sirvan? Al profeta Elías. Es decir, dicen los comentarios que fueron como 40 días que él duró ahí. Pero tú te crees que cada vez que Dios te separa, cada vez que Dios te aparta, es por una coincidencia o por nada, ¿no? Cuando Dios te da estos mandatos de que te separe, de que te aparte, es porque tiene un propósito. Y nunca te ha de dejar solo. Fíjate que aquí los cuervos le llevaban la comida. Es decir, Dios nunca nos deja. Él nos separa, nos aparta. A veces tenemos luchas internas nosotros mismos porque sentimos, quizás en ese proceso sentimos mucha soledad. En ese proceso quizás tenemos muchas interrogantes. Dios está tratando con nosotros muchas cosas que a veces inclusive Dios por eso nos separa, porque sabe que tiene que tomarse su tiempo para que nosotros entendamos lo que Él nos está tratando de decir, para que entendamos quizá la próxima visión a la que vamos, o el próximo mandato que tiene para con nosotros, o porque tiene un propósito en nuestras vidas de algo que hay que quebrantar. En el trabajo, en el trabajo, en la obra o en las situaciones de nuestras vidas, hay situaciones que no la estamos manejando bien, y Dios tiene que quebrantarnos, tiene que contristarnos para que veamos la visión clara de lo que Él quiere. Es decir, ese tiempo en el que Dios te separa no es no es porque no tiene un propósito. Dios tiene un firme propósito. Y otro pasaje mismo que quiero leerte es el del mismo Jesús. Mira Jesús en el Mateo capítulo 4. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Dime una cosa. Aquí es Mateo que está escribiendo. Y se ve que por la revelación que tenía de la palabra y del Espíritu, él sabía que había sido llevado para ser tentado. Pero ¿cuánta gente tú no crees que quizá pensó que Jesús estaba vagueando? ¿Qué hacía él separándose y apartándose? Y dice que lo llevó al desierto. ¿Qué hacía él vagueando en el desierto? Mucha gente pudo haber pensado: ese vagueando, ese no tiene oficio, ese es lo que... ¿Me entienden? Jesús, que tenía tantos enemigos, y que inclusive dice la palabra que los hermanos de Jesús no creían en él. Sabrá Dios los comentarios que los hermanos de Jesús hacían sobre él, porque dice la palabra que no creían en todo ese proceso de su crecimiento, como vida, en la vida cotidiana. Pero aquí Jesús estaba orando, fue apartado al desierto, pero era para orar, ¿me entiendes? Fue llevado por el Espíritu al desierto, pero ¿por qué? Por lo que le venía.
por lo que venía, pero él estaba siendo preparado en oración, en fortaleza para ese momento. Es decir, hay mucha gente que le teme a la soledad, que no le gusta absolutamente. Es increíble, ¿eh? Es increíble. La gente que la soledad lo pone ansioso y lo pone muy molesto. Y sin embargo, déjame decirte que la soledad, cuando tú tienes a Dios en tu vida, cuando Él te satisface, muchos tiempos de soledad en Cristo son magníficos, son maravillosos. Hay momentos de soledad que son sabrosos, sabrosos, porque son momentos en los que Dios te ha apartado. Y yo te estoy hablando de que así como puede ser 40 días y 40 noches, puede ser un año y año y pico en que Dios te separe, que te aparte, porque quiere tratar algo especial contigo, o porque quiere quebrantar algo en ti, o porque te viene un tiempo, inclusive un tiempo mucho más fuerte del que hasta ahora has vivido, y Dios te ama y dice, no, yo tengo que tratar con mi siervo, porque lo que viene ahora es mucho más fuerte, lo que le va a tocar en esta etapa de su vida, en este proceso, y yo quiero que él esté fortalecido. Lo que te quiero decir, que fíjate en todos estos pasajes, en lo que en algún momento de la vida Dios separó a sus siervos, los apartó, y nunca los apartó sin propósito, ¿entiendes? Nunca los apartó sin propósito. Es importantísimo que nosotros estemos en comunión con nuestro Dios, con el Espíritu Santo, para que Él nos revele, nos hable, trate con nosotros sobre esos diferentes procesos de nuestras vidas. Y hay muchas veces que la manera, porque es que Dios obra de manera múltiple, a veces la manera de Dios separarte, de apartarte, es hasta con una enfermedad. ¿Cuánta gente no ha dado testimonio? Que se han enfermado, y ellos han dicho que Dios utilizó esa enfermedad para tenerlos acostados, para tenerlo en esa condición, porque en ese tiempo que estuvieron en esa condición tan larga de enfermedad, Dios trató con ellos, y luego que se levantan de ahí lo han testificado. Es decir, porque a veces sucede que tú eres tan ansioso, tan extrovertido, te gusta tanto tener el control y estar todo el tiempo en movimiento, que no hay forma de que Dios muchas veces pueda convencerte de que quiere tratar contigo, de que quiere hablar contigo, que necesita un tiempo contigo porque tú vas muy rápido. Y a veces inclusive esa es la manera que tiene. A veces en una cama es que viene la luz de Dios, viene la luz de Dios que te alumbra, y en vez de ponerte guapo por la enfermedad, estás testificando diciendo, miren señores, yo le doy gracias a Dios por el proceso por el que yo le he pasado de enfermedad. Porque si Dios no me hubiera tumbado en esta cama, yo no hubiera recibido la claridad y la enseñanza que Dios me ha dado en todo este proceso. Esta cama ha sido una bendición. Esta cama, lo han dicho, lo han testificado, esta cama ha sido una bendición. Así que mira, caminar con Dios es bueno de todas formas. Rendirte al Señor es bueno de todas formas. Tomarlo en cuenta en tu vida, en todo, es bueno siempre, siempre. Porque Dios tiene formas muy diferentes de actuar como nosotros los seres humanos. Y sobre todo, su disciplina en nuestras vidas tiene siempre un propósito y es para bien. Pero su apartarnos también en diferentes momentos de nuestras vidas y ponernos a veces en una situación que no es cómoda, que no la entendemos del todo, también tenemos que agradecérsela. Porque quizás a veces cuando comienza el proceso de la separación, de tenernos que esconder, de tenernos que ir a un sitio, no lo entendemos del todo. Pero cuando van pasando los días, cuando va pasando el tiempo, vamos viendo, caramba, esto era lo que Dios quería tratar conmigo. Y entonces lo que hacemos es que terminamos ese proceso tan largo, agradecidos, sonreídos, fortalecidos, victoriosos, y dándole gracias a Dios por ese momento, por haber sido tan bueno, de que le haya placido
apartarme para poder enseñarme lo que me estaba enseñando y hasta corregirme. Y hasta corregirme, hasta constritarme para que yo entendiera un aspecto de mi vida que estaba siendo mal utilizado, que iba por mal camino, que iba por, por, por sin entendimiento, sin entendimiento, como que me iba a derricar porque iba totalmente mal y Dios quería guardarme, quería librarme y tuvo que hacer esta separación, tuvo que mantenerme ahí oculta, callada, o como el profeta mudo, o como Elías en una cueva, o como Jesús en el desierto. Hay muchas formas que Dios utiliza cuando Él quiere tratar con sus hijos, pero nunca, nunca es falta de propósito. Siempre lo hace con un propósito y mis ojos tienen que estar muy abiertos y mi corazón también para entender lo que Dios está tratando de decirme. Porque si pongo vendas o me vuelvo terca, entonces eso que iba a ser para bendición, entonces no resulta porque mi terquedad no lo permitió. Así que ten cuidado tanto en cómo Dios maneja tu vida y tú quizás no has entendido que la soledad a la que te ha apartado es con propósito de bendecirte. Y también ten cuidado cuando le ha pasado a otro siervo, a otra persona que tú estás observando y tú estás entendiendo y malinterpretando el proceso por el que está pasando, creyendo que está fuera de sí, que está fuera de visión, que está por vagar. No, es que Dios lo ha separado, lo ha apartado, lo ha puesto de un lado porque tiene algo que tratar con él y necesita aislarlo. No juzguemos tan libremente las cosas. Nuestro Dios es un Dios bueno y siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios te bendiga.